la unidad 8. Este ya corresponde al tercer parcial. Entonces, en los temas pasados habíamos resuelto problemas sobre el centro de masa, centro de gravedad y centroide. Aquí tenemos otro caso, pero vamos a utilizar el método de cuerpos compuestos. Este método generalmente se usa en figuras regulares, figuras geométricas regulares, o que podemos, en otras palabras, encontrar los centroides de esas figuras en manuales, en los libros de texto. Por ejemplo, aquí tenemos este cuerpo donde lo podemos descomponer en dos bloques. Podemos hacer digamos que el bloque A, como se los estoy señalando, y el bloque B. Y son figuras muy regulares, muy conocidas, en donde, por ejemplo, del bloque A sabemos que su centro de masa está en el centro del cuerpo, ¿no? Supongamos que un rectángulo, ¿no? Entonces un rectángulo, pues sabemos que está en el centro. Este es el centroide. Ahora, nos dice, localicemos el centro de masa, las coordenadas X, Y, Z del centro de masa del bloque sólido homogéneo. Homogéneo, quiere decir que la densidad es homogénea. Por tanto, es suficiente con que encontremos el centroide, que es el punto geométrico donde el centro de la geometría del cuerpo. Bueno, ¿cómo hacemos esto? Vamos a suponer, ya lo hemos estado haciendo, pero vamos a replantearlo, ¿no? Vamos a suponer que tenemos esta figura aquí. Ahí tengo esta figura, yo la puedo descomponer en dos figuras, en un rectángulo y en un triángulo. Entonces, yo conozco de este rectángulo el centroide, y es en el centro, ¿no? Es aquí en el centro. De hecho, podemos, si nosotros nos vamos a cualquier página web, por ejemplo, centroides de figuras, entonces podemos encontrar los centroides. Eso nos ayuda bastante, ¿no? Por ejemplo, voy a abrir cualquiera esto está en cualquier libro. Entonces, este método, la idea es usar estas fórmulas directamente, no meternos a integración, a cálculo integral y nada de eso. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este rectángulo, y nos da, bueno, estos son momentos de inercia. Déjenme encontrar otro. Aquí está el centroide. Se fijan, es a la mitad de la base y a la mitad de la altura. La base entre 2 y la altura entre 2. Entonces, acá nosotros tenemos dos figuras. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cuál es la idea de esto? Es que nosotros podamos sustituir esta masa por una masa puntual. Vamos a trabajar en el eje X. Esta masa puntual. Entonces, aquí ya sabemos que es la base entre 2, si esta distancia fuera la base. Base entre 2. Y para el triángulo, y este es el eje X, y este es el eje Y. Para el eje Y es lo mismo, es altura entre 2, ¿no? Entonces, podemos conocer en qué posición está el centro de esta figura. Ahora, de esta figura del triángulo, si no la conozco, me voy al manual, y aquí está, de la base es 1/3 de la base y 1/3 de la altura, partiendo del lado más ancho. Entonces, como este es el lado más ancho, esto sería aquí 1/3 de la base. Le voy a llamar a esta distancia base prima, para diferenciarla de esta. Y esta altura, bueno, esta altura sería la misma. Esta sería h, y aquí sería h entre 2, y este se encontraría a 1/3 de la altura, y aquí se encontraría 1/3 de la base prima. Por lo tanto, ya yo puedo sustituir, y el área es precisamente, como es un centro de masa y el sólido es homogéneo,
el área sería lo que sería más o menos el centro de masa. Entonces aquí sería el área, sería base por altura, sería la carga. Y en este triángulo sería base por altura entre 2, sería base prima por altura entre 2. Y este se ubicaría a la mitad de la base. Y este se ubicaría, esta distancia se ubicaría a B más un tercio de B'. ¿Cuál es la idea de hacer esto? Es que yo pueda encontrar una única carga equivalente, que me modele esto y que a la vez represente esto. Y esta carga equivalente se encuentra a una distancia X. Y ese es parte del centroide en el eje X. Entonces, ¿y cómo lo hago? Bueno, la suma de los torques de esta carga más la suma de los torques de esta carga digamos en el origen debe ser igual al torque que me genera esta carga. Esta carga va a ser la suma de estas dos. Es decir, va a ser base por altura más un medio de base prima por altura. Por tanto, el torque que me genera esta carga, que representaría estas dos, sería la distancia X que no conozco por la suma de todas estas áreas, de estas áreas, sería base por altura más un medio de la base prima por altura es igual al torque que me genera esta, es decir, un medio de la base, que es el brazo de palanca, que es esta distancia, por el área, base por altura, más el torque que me genera esto, que sería igual a la distancia, que tendría que ser base más un tercio de base prima por esta área, base prima por altura entre 2. Y entonces de ahí la idea es entonces despejar. Fíjense bien cómo regresamos a lo que son las integrales. Es X es igual, esto que vemos aquí es la suma de los torques, es decir, de X testada, que es la distancia al centroide de la figura, de esta figura es el centroide. Esta distancia es X testada para el rectángulo, y esta distancia es X testada prima, para diferenciarlo, del triángulo. Esta, multiplicada por el área, que este es el área A, y este en todo caso sería la prima, ¿no?, del triángulo, dividida entre la suma de todas las áreas, es decir, del área del rectángulo más el área del triángulo. La idea es encontrar esta ecuación y hacer la sustitución, y es lo que hacemos aquí. X es igual la suma del centroide, que sería un medio de B, por el área del rectángulo, que sería base por altura, más la distancia al centroide del triángulo, esta distancia, que sería base más un tercio de base prima, por el área del triángulo, que sería base prima por altura entre 2, entre el área total, es decir, base por altura más base prima por altura entre 2. Y entonces de esa forma encontramos, bajo esta misma lógica, ese es el procedimiento a final de cuentas para resolver el centroide de esta figura, y es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a estarlo haciendo. Vamos a hacerlo. Aquí tenemos. Entonces, ¿cómo le hacemos? Primero hay que hacer una tablita para que sea más fácil. Entonces tengo mi figura. Lo primero que tenemos que hacer, tengo mi figura y la voy a dividir en
componentes, en secciones, en compuestos, en elementos. Y aquí voy a tener el elemento A y el elemento B. Y entonces hacemos una tablita. Una tablita para que sea más sencillo, un poco más claro, ¿no? Resolverlo. Entonces vamos a poner aquí las filas cuanto sea necesario. En la primera parte vamos a poner el sólido o el compuesto o digamos el sólido, ¿no? Sólido. O pueden llamarle como quieran. Aquí va a estar el sólido A y el sólido B. ¿Qué es lo que voy a ocupar? Pues el área. Entonces voy a poner el área. Entonces en la primera columna voy a poner el área del sólido A y sólido B. Y aquí va a ser la sumatoria, ¿no? En esta pongo lo que es la sumatoria. En este caso sería la sumatoria del área. La sumatoria del área. En la segunda podemos empezar con la distancia en X al centroide. La componente al centroide de este sólido. De A y de B. Una vez que lo tenemos, hay que determinar la distancia al centroide en Y. Ahí está, en Y. Y una vez que lo tengamos, en Z. Ahí está, en Z. Ahí está en Z. Ahí está en las 3. Entonces recuerden, vamos para X, lo mismo es para Y y para Z. Vamos a necesitar hacer la suma. Vamos a requerir la suma para cada uno de estos elementos de la distancia en X por el área. Con esta columna y con estos datos encontramos para Y y para Z sin ningún problema. Para Y va a ser la suma de los centroides de cada una de las áreas multiplicado por las áreas. Para Z, la distancia de los centroides al área, ¿no? Por el área de esa figura. Bueno. Sería área si es en 2 dimensiones. Sería volumen si es en 3 dimensiones. Y sería longitud si fuera en una sola dimensión. O en 2, ¿verdad? Porque acuérdense que la línea puede ser en 2 dimensiones. Como aquí estamos en volumen, entonces va a ser por el volumen. Por el volumen. Por el volumen. Entre la suma de los volúmenes. Y esto lo resolvemos con esta columna. Aquí. Pero perdón, no es aquí sería este volumen, ¿no? En este caso, volumen. Ahí está, volumen. Y entonces, aquí si quieren hacerlo más específico todavía, para que sea más fácil, aquí podríamos incluso hacerlo un poco más específico. Y aquí colocamos X testada por volumen, Y testada por volumen, que únicamente sería multiplicar esta por esta, esta por esta y esta por esta. Y Z por volumen. Y aquí lo ponemos, ¿no? Aquí lo colocamos. Ya no necesitamos sumarlo. Entonces sería... Bueno, sí, necesitaríamos, porque tendríamos toda esta columna, todo lo sacamos de es decir, esta parte de aquí, lo que coloquemos aquí, esta de aquí, y lo que coloquemos aquí, aquí. Y la suma de volúmenes para todos sale de aquí, de esta parte. Y entonces, de una forma sencilla, nosotros podemos resolver en qué punto va a ser las coordenadas del centroide. Como es un bloque sólido homogéneo, entonces es el centro de masa y por consiguiente el centro de gravedad. El centro de gravedad.
este mismo método nos permite cuando algunas áreas, algunos volúmenes no son homogéneos. Digamos que este fuera aluminio, este fuera cobre, entonces podríamos hacer para cada uno de ellos. Entonces tendríamos que considerar aquí las masas. Pero bueno, eso parece ser que el autor no aborda ese tipo de problemas, se limita nada más a materiales homogéneos. Si lo hay, bueno, lo abordamos sin ningún problema y hacemos para esos casos. Entonces vamos a resolver. Fíjense cómo es este método tan sencillo, es muy sencillo. Recuerden, este es utilizando las tablas, utilizando los manuales. Sí, habrá ocasiones ustedes ya que requieren algo rápido, entonces no tiene sentido estar haciendo las integrales. Vámonos a un manual claro, un manual, un libro de texto serio, no de Wikipedia o esas cosas. Bueno, vamos a resolverlo. Este sería el bloque B y este sería el bloque A. Ahora, lo primero que nos pide el volumen. ¿Cuál es el volumen del bloque A? Voy a sacar la calculadora. Hay que tener cuidado con las unidades, recuerden, es muy importante las unidades. Vamos a sacar la calculadora. Y recuerden que esto también es necesario. Y sacamos la calculadora. Ahí está la calculadora. Entonces vamos a sacar el volumen A. Fíjense, el volumen A, que es base por altura por profundidad, ¿no? En este caso sería 2 por 3 por 4 pies. Aquí está. 2 por 3 por 4 pies. Este es el volumen. Es el volumen. Estoy sacando el centroide. El volumen sería 24 pies. El volumen. Ahora el volumen de B igual lo sacamos. Sería base, digamos que 2 por altura por 6 y profundidad son 2 y 5, 7 por 7. El volumen es 84. Ahora, ¿dónde está la X? En el eje X, nos vamos al eje X. Aquí está el eje Z. Déjenme. Ahí está el eje Z. Aquí está el eje X. Y aquí está el eje Y, ¿no? Más o menos así. Ahí está. Entonces, si vemos, en X es esta distancia. Esta distancia es. Y el centroide está en el centro, por lo tanto a la mitad de X, es decir, está esta distancia. Hay que tomar en cuenta desde el origen, sería esta distancia. Sería 2 más la mitad de 4, sería 2, sería 4. Del bloque A, estamos en el A, sería 4. En Y es aquí, este 0. Este es 2, este es 1. Sería la mitad de 2, 1. Y en Z, esta altura si es 3, a la mitad del origen, este es 0. Este es 3, por lo tanto es 1.5 pies. 1,5, perdón. Ahora vamos al bloque B. En el bloque B, en X, es 2 pies, entonces a la mitad sería 1. En Y, es esta distancia que está aquí, aquí, son 7 pies, sería 3.5, 3,5, perdón. Y en Z sería la mitad de 6, es 3. Entonces ya tenemos la suma de los volúmenes, la suma del volumen sería 108 pies cúbicos, 108 pies cúbicos. Acuérdense que es este es en pie cúbico, ¿no? Porque son las unidades. Eso es importante. Este es pie y este es pie. Bueno. La suma de los dos centroides. Así está bien. Así está bien. No, aquí no es necesario. Es más bien, este es el que vamos a utilizar. Este no lo ocupamos porque si yo quiero sacar la distancia de todo el cuerpo, es la suma del producto de los centroides de
cada una de los elementos en X por el área de ese mismo entre, perdón, volumen, entre la suma de todos los volúmenes, ¿no? Aquí es 108. Esto tendría que hacer esta multiplicación. Tendría que ser, voy a empezar con esta, 24 por 4. Son 4 por 4 son 16, son 96. 84 por 1 es 84 por 1 es 84. Y en Y es 24 por 1 son 24. Y 84 por 3.5. 84 por 3.5. 294. Ahora vamos aquí. Y en Z sería 24 por 1.5. 36. Aquí es 36. Y 84 por 3, 252. 252. Y aquí tenemos, ¿no? La suma de esta suma sería, lo voy a hacer por partes, el centroide en X para el bloque A por el volumen de A, más el centroide al bloque B en el eje B, en el eje X por el volumen de B, entre la suma, bueno, entre el volumen A más el volumen B, ¿no? Esto es igual, estos dos es precisamente aquí, es esta suma de estos dos, sería 0 y 18, sería 180, entre, y la suma de los dos volúmenes, que es este, 108. Entonces la distancia en X del centroide se va a localizar, vamos a ver, ¿dónde se localiza? En 180 entre 108. 1.66, 1.67, 1,67 pies aproximadamente. Aproximadamente se va a encontrar en el eje X. Vamos a hacer lo mismo para el eje Y. La distancia del centroide en el eje Y sería esta suma. Y por el volumen entre la suma del volumen. Y es precisamente esta columna. Sería aquí 8, 318. Entre la suma del volumen, 108. Por lo tanto, Y es igual a 318 entre 108, ¿no? 2.94. 2,94 pies. Y en Z es la sumatoria del producto de la distancia al centroide en el eje Z de cada uno de los elementos por el respectivo volumen, es este por el entre la suma o el volumen total de todo el cuerpo. Esto es igual a, que sería sería 8, 288 entre 108. Entonces la coordenada en Z es igual, vamos a ver cuánto es, 288 entre 108, 267, vamos a hacer 2,67 pies.
es ahí. Entonces vamos a... ¿Dónde estaría ubicado? En X, 1,67. Más o menos, si nos ubicamos aquí. Aquí es 2. Entonces sería por aquí. Lo de aquí avanza hasta 2,94, casi la mitad. Por aquí. Y lo de ahí, ya que avanzó, sube casi la mitad. Por aquí. Por aquí, más o menos, ahí estaría el centro de masa. En una coordenada de 1,67, 2,94, 2,67 pies. Estas serían las coordenadas. Y entonces así se resuelve. Esto puede ser un triángulo, puede ser un rectángulo, puede ser la figura que ustedes quieran. Entonces, no importa qué figura sea, la idea es que nosotros podamos descomponer, ¿no? Por ejemplo, aquí, en esta figura que ven, que se la estoy planteando ahí en la pantalla. Déjenme poner más grande. Ah, ya me perdí. ¿Dónde está? Permítame tantito. Aquí, por ejemplo, ¿no? Aquí podríamos dividirlo en tres. En tres cuerpos. Sería este que le estoy marcando ahí. Ese sería uno. Ese sería el primero. Podría ser, no sé, A. Este que está aquí. Podría ser B. Y este que está aquí. Podría ser C. Entonces tendríamos que hacer igual. En la tablita A, B, C. Y aquí sería la suma. En el primero, como es volumen, vamos a hablar de volumen. Luego la distancia en X, por ejemplo, de este sería la mitad de la base. ¿A qué sería esta parte? Mediría una tercera parte de 1,5 metros. En Y, ¿verdad? En X sí sería aquí a la mitad. Sería esta mitad. 0,25. Luego en Y, en Z, el producto de X por el volumen, el producto de Y por el volumen, el producto de Z por el volumen. Y luego aquí nos conviene la suma de los tres volúmenes, esta suma y esta suma. Y simplemente para encontrar la coordenada del centroide en X, dividimos esta suma entre este volumen. En Y, esta suma entre este volumen. Y en Z, esta suma entre este volumen. Entonces, a partir de esta tablita, resolvemos, ¿no? Todas estas figuras, fíjense, todas estas figuras son figuras regulares, fácilmente que podemos encontrar los centroides de cada figura en cualquier libro de texto, prácticamente. En cualquier libro de texto podríamos. Incluso podríamos tener hasta figuras más complicadas. Estas también tendríamos que hacer de aquí, de esta parte, de esta recta. Podemos encontrar igual, de la misma forma, ¿no? Centroide puede ser tan complicada, pero son figuras sencillas. Son sencillas. Bueno, entonces, para que continúen, pueden hasta ahorita, hasta esta clase, resolver hasta el problema 8.18 para el tercer parcial. Este ya es el tercer parcial. Corresponde al 8.18, ¿no? 8.18. Ya pueden hasta el 8.18. La siguiente clase vamos a
a ver el siguiente tema. Muchas gracias. A ver, déjenme, me salgo.